Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Manuel Ortiz Muñoz y el día de hoy les voy a presentar la regla de la cadena. La regla de la cadena se trata de un método y una fórmula utilizada para derivar funciones que podrían resultar complejas de resolver por el método tradicional. Se recurre a la función composición para dividir a la función inicial en dos o más funciones, sencillas que se puedan derivar y posteriormente volverse a unir mediante una fórmula. Aquí podemos ver dos fórmulas de la derivada composición. Y podemos notar que aquí hay tres composiciones y aquí hay dos. Aquí hay tres, pam, pam, y aquí hay dos composiciones. Entonces en nada más vamos a utilizar esta, en este caso. Y podemos notar que la derivada de la función principal es igual a la derivada de la función 1 multiplicada por la función 2, que esta a su vez es multiplicada por la derivada de la segunda función. Y ya sabemos que la función composición es como una regla que dice que la x es afectada por la g y a su vez esta es afectada por la derivada de la primera función, que es la f. Siguiendo vamos a dar un ejemplo, que es la función principal es igual al seno de 7x menos 1 entre el coseno del cuadrado de 7x menos 1. Podemos ver que la función principal se puede simplificar aún más de lo que está. Y para empezar podemos notar que el coseno al cuadrado de 7x menos 1 se puede expresar como coseno de 7x menos 1 por coseno de 7x menos 1. Después de esto podemos notar que se puede simplificar aún más de lo que ya estaba simplificado. Entonces el seno de 7x menos 1 se puede quedar dividiendo entre el coseno de 7x menos 1. Y aquí no se puede notar, pero acá hay un 1. Y este 1 se queda dividiendo con la otra parte del coseno de 7x menos 1, quedando esto como resultado. Siguiendo, podemos darnos cuenta que hay unas identidades trigonométricas que a simple vista no se pueden ver, pero ya viendo las fórmulas podemos ver que el seno entre el coseno da igual a la tangente, y aquí tenemos el seno entre coseno. También podemos notar que 1 entre coseno es igual a la secante, y aquí tenemos ese mismo caso, 1 entre coseno. Entonces ya dando las identidades trigonométricas nos queda que es tangente de 7x menos 1 por secante de 7x menos 1. Y ya es lo máximo que podemos simplificar la fórmula principal. Sí. Entonces ya tenemos la fórmula ya dada, ya simplificada, que vendría siendo tangente de 7x menos 1 por secante de 7x menos 1. Y debido a las leyes de las funciones composiciones, podemos darnos cuenta que la tangente multiplicada por la secante vendría siendo la primera función composición que tenemos. Ya después vendría siendo el 7x menos 1, que multiplica, bueno, que ya afecta a los demás. Y entonces ya tendremos que sacar la derivada de la primera función. Y podemos darnos cuenta que es una multiplicación. Y cuando es una multiplicación se efectúa esta pequeña formulita. Que es, aquí hay un pequeño error, aquí no es la derivada, aquí sí es la derivada. En esta parte sí es la derivada. Entonces tendría que ser el primer término multiplicado por la derivada de del segundo término, y después se tendría que sumar al segundo término multiplicada por la derivada del primer término. Entonces ya dado esto, tenemos esta pequeña derivada. Entonces tenemos que tangente de x, recordemos que primero se pone este de aquí, que es la función sin hacer nada, la tangente de x, pam, pam, pam. Y recordemos que la derivada de la secante tiene que ser secante por tangente. Entonces esto es la derivada. Pam. Secante de x por tangente de x es la derivada de la secante. Entonces aquí tenemos que sumarle.
sumarle primero la función principal, que es la segunda, se le suma esta y lo multiplica la derivada de tangente, que recordemos que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Entonces ya dando esto simplificamos ya lo dado, que es tangente por tangente da tangente al cuadrado de x. Y se queda el coseno aquí. Y aquí se le tiene que sumar la secante al cubo, porque se está multiplicando secante al cuadrado por secante. Entonces secante al cuadrado por secante es igual a secante al cubo. Siguiendo vamos a sacar la derivada de g de x, que recordemos que como ya había dicho antes, g de x tendría que ser 7x menos 1, ya que el anterior era tangente por secante. Y aquí sacando su derivada pues es fácil. Recordemos que cuando un término está solo equivale a 0, porque su exponente aquí es 0 y multiplicado por 0 es 0. Entonces este se elimina. Y la derivada de 7x es 7, porque también hay que recordar que aquí hay un 1. Entonces el 1 multiplicado por el 7 da 7. Y a este se le resta un número. Entonces es 1 menos 1 da 0 y se elimina esto. Y entonces la g de x, su derivada es 7. Entonces ya teniendo ya todos los valores de la derivada de f, la derivada de g y sus composiciones, podemos darnos cuenta que ya podemos resolver esto. Entonces, sacándola de la fórmula que ya había dado en la primera diapositiva que expliqué, la función principal es igual a la derivada de f con su composición de g multiplicada por la derivada de g. Y esto nos da, ya cambiando los términos, g de x dijimos que era 7x menos 1. Y la derivada de g era 7. Entonces ya lo cambiamos. Y después hay que recordar que ¿qué le hacía f al 7x menos 1? Recordemos que f' era igual a tangente al cuadrado por secante más secante al cubo. Y todo esto le teníamos que agregar el 7x menos 1, porque ya la x cambió a este valor. Entonces ya se pone estos valorcitos. Y todo esto a su vez se multiplica por 7. Y ya para finalizar, el 7 lo agregamos aquí, nada más por estética. Y lo demás se queda tal cual. Y terminamos. Este fue el ejemplo que dimos. Un poquito difícil, pero se puede resolver. El chiste de la regla de la cadena es identificar las composiciones y asegurarse que las derivadas estén bien. Muchas gracias por su atención y gracias.